¿de verdad Dios puede hacer en mí todo lo que la Biblia dice que puede hacer? ¿De verdad Dios puede transformar mi matrimonio? ¿De verdad Dios puede darme ese trabajo que tanto estoy necesitando en este momento? ¿De verdad Dios puede sanar a mi familiar que está enfermo, sea de COVID o de cualquier otra cosa? ¿De verdad Dios puede proveerme para las necesidades que estoy teniendo en este momento? ¿De verdad Dios puede hacer todo lo que su palabra dice que puede hacer? Bueno, el problema no es Dios, nunca lo es. El problema soy yo. El problema es si yo lo estoy creyendo o no lo estoy creyendo. Tomás tenía estas dudas porque todo alrededor de él le indicaba que la cosa se iba a poner muy difícil, que los iban a volver a apedrear o a tratar de apedrear, que muy probablemente Jesús no iba a poder lograr hacer lo que él había dicho que iba a hacer. Y entonces Tomás duda. Cuando nos suceden cosas terribles a nosotros o a los que amamos, solemos preguntarle a Dios: si tú eres Dios, ¿por qué permites que esto suceda? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué no lo detuviste? Y cuando menos nos damos cuenta, estamos dejando que esos dardos de duda se claven en nuestra mente y en nuestro corazón, haciéndonos dudar del poder de Dios, haciéndonos dudar de su gracia, haciéndonos dudar de su poder, de su amor. Y terminamos como Tomás, muertos en nuestras dudas. La semana pasada analizábamos la historia de Tomás y decíamos que la duda no es el fin de la fe como muchos creen. Hay muchos que piensan que si alguien duda es que no tiene fe. Pero la semana pasada hablábamos acerca de que tal vez la duda llevada al Señor, puesta a los pies del Maestro, como sucedió en el caso de Tomás, puede ser el principio de una fe verdadera y sólida. Puede ser el principio de una fe firme. ¿Te imaginas las circunstancias que estaban viviendo ellos? No eran circunstancias fáciles. Tomás estaba muerto en sus dudas, y tal vez nosotros a veces nos sentimos de la misma manera, dudando si de verdad el Señor podrá hacer lo que yo necesito que haga, especialmente cuando las circunstancias parecen indicar todo lo contrario. Pero un segundo personaje que encontramos es María. María estaba muerta en su desánimo. María estaba muerta en su desánimo. Simplemente no era capaz de ver nada bueno que estuviera pasando en ese momento. Vean lo que dice el verso 20. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, ¿qué hizo? Salió a su encuentro, corrió, pero María se quedó en casa. ¿Por qué se quedó María en casa? ¿Por qué no salió con su hermana corriendo a encontrarse con el Maestro? ¿Por qué razón? María se quedó en casa como pensando: ¿ya para qué vienes, Jesús? Ya es demasiado tarde. Mi hermano ya se murió. Ya no hay nada más que hacer. Ya no vale la pena correr y apresurarse a buscar al Señor porque ya no hay nada que hacer. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has pensado que ya no hay nada más que hacer? Y entonces las circunstancias te han hecho desanimarte y pensar que ya no tiene caso, y eso te ha llevado a dejar de buscar al Señor, y a lo mejor hasta te sientes deprimido o solo, desanimado, y ese engaño de Satanás que estás creyendo te aleja más y más y más y más del Señor y de su iglesia. Tristemente esto es algo que es más común de lo que quisiéramos admitir. Y muchas veces seguimos viviendo la vida como si nada pasara, y cuando incluso la gente nos pregunta ¿cómo estás? Siempre decimos bien, pero por dentro estamos pensando: es que ya no hay nada que hacer.
Ya no hay nada que hacer para mi matrimonio, ya no hay nada que hacer para esta situación de salud de mi ser amado, ya no hay nada que hacer para tal o cual problema que estoy enfrentando, ya no hay nada que hacer para nada. Tal vez algunos de ustedes se habrán sentido así o incluso a lo mejor se están sintiendo así en este momento. Sonriendo por dentro, por fuera, perdón, pero por dentro muy desanimados. Incluso hasta el punto de considerar si tal vez vale la pena seguir yendo a la iglesia, seguir conectándose a las transmisiones o seguir buscando al Señor. ¿Por qué? Porque algunos están muertos en sus dudas, pero otros están muertos en el desánimo. Y algunos otros, como Marta estaba muerta por la demora. Dice los versos 17 y 21, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Y Marta, dice el 21, le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras llegado, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para Marta, Jesús había llegado tarde. ¿Alguna vez has pensado así, como Marta? Si Jesús hubiera llegado antes con ese asunto que yo necesitaba, con esa sanidad, con esa provisión. Para Marta Jesús había llegado tarde, no solo porque su hermano había muerto, sino porque además llevaba 4 días muerto. Dicen los expertos, los comentaristas bíblicos, que había una creencia popular que decía que el espíritu de una persona permanecía en esa persona durante 3 días después de su muerte. Y después el espíritu abandonaba el cuerpo. Esto no es una enseñanza bíblica, esto no lo dice la Biblia, esto era una creencia popular de aquel momento, en aquel lugar. Entonces, en la cabeza de Marta, si Jesús tan solo hubiera llegado un día antes, todavía habría una posibilidad, todavía habría algo que hacer. Pero en medio de esta creencia popular que decía que al 4.º día ya se había perdido toda oportunidad, para Marta Jesús había llegado tarde, había llegado un día tarde. Ahora su hermano no solo estaba muerto, sino que además estaba bien muerto. Suena chistoso, pero esta era la idea que ellos tenían. Y tal vez tú te sientes así. No me refiero a bien muerto, sino a que el Señor se está tardando con algo que tú estás necesitando desde hace tiempo. Tal vez has estado orando por algo en particular y Dios no ha respondido hasta ahora y el tiempo parece avanzar y agravar tal vez la situación. Tal vez has estado orando por mucho tiempo para que Dios te conceda a esa persona con quien unir tu vida y no ha llegado. Tal vez has estado orando para que Dios te conceda la bendición de tener un hijo y esa bendición no ha llegado. Tal vez algunos padres o madres han estado orando para que Dios les conceda la bendición de ver a sus hijos rendidos a Jesucristo y esa bendición no ha llegado. Y tal vez tú te sientes un poco desesperado y angustiado y preocupado de saber que Dios está tardándose, Dios no está respondiendo de la forma ni en el tiempo en el que a ti te gustaría que Él respondiera. Y entonces empezamos a sentir que Dios ya se tardó y empiezan a morir nuestras esperanzas y sentimos que Dios se tarda demasiado. ¿Y qué hacemos? Dejamos de orar, dejamos de creer, dejamos de luchar, porque esta batalla es espiritual. Y si te sientes de esta manera, necesitas recordar que lo que aparentemente es un retraso de Dios,
No, eso no significa que Él no esté haciendo nada. Probablemente no está haciendo lo que a ti te gustaría que Él hiciera o de la manera que a ti te gustaría que Él lo hiciera, pero no significa que Él se haya olvidado de ti. Su plan es que Él sea glorificado a través de esa misma situación por la que estás pasando hoy. Y Él tiene su tiempo, y su tiempo no es el nuestro. Nos encantaría que fuera el nuestro, pero no lo es. Entonces, ¿qué necesitamos aprender de estas tres historias, de estos tres personajes? Bueno, lo primero que necesitamos aprender es que Dios está haciendo más de lo que tú y yo somos capaces de entender. Dios está haciendo mucho más de lo que tú y yo somos capaces de entender. Piensa, por ejemplo, en la vida de Daniel. Daniel había estado orando durante 80 años para que Dios concediera a su pueblo la bendición de volver a Jerusalén, la bendición de reconstruir el templo, y cuando parecía que ya había una posibilidad, de pronto todo se echó a perder y todo se cayó. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Ayunó durante 21 días y oró, por supuesto. Y en respuesta tuvo una visión de Jesús, dice la Escritura. Tuvo una visión de Jesús y en esa visión Jesús le dijo, fíjense bien, Daniel 10, verso 12. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver la magnitud de lo que este pasaje significa. Jesús mismo fue enviado por Dios a Daniel en respuesta a su oración. ¿Qué significa eso en términos de lo que estamos hablando hoy? Que la resurrección y la vida fue enviada a Daniel en respuesta a su oración. Verso 13, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿De qué estamos hablando aquí? Si tú sientes que Dios está tardando, recuerda que Dios está haciendo mucho más de lo que tú entiendes. Él está peleando tus batallas. Él está preparando el terreno para responder a tu oración, para que su gloria brille. Sin embargo, allí no queda el asunto, verso 22. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Eso fue lo que le dijo a Daniel. Aunque nosotros estamos desesperados, angustiados, preocupados, muertos en nuestra desesperación, porque parece que Dios se está demorando, aunque estemos en esas circunstancias, Dios está trabajando y haciendo algo que nosotros no somos capaces de entender. En mi Biblia, este pasaje de Lázaro está en la página 1306. En mi Biblia, este pasaje está en la página 1306. Y en la página 1306 no hay mayor esperanza. Lázaro está muerto. Las hermanas están tristes, todo el pueblo, sus amigos están llorando. Hay desolación y tristeza. Todo es malo en esta página 1306. Y a veces sentimos que así está nuestra vida. Todo es malo alrededor. Me falta esto, tengo problemas en esto otro, no sucede esto otro que yo quisiera que sucediera, y encima tenemos una pandemia y todo parece que está mal, todo parece malo. Tal vez necesites tener un tiempo a solas con Dios para salir
porque estás atorado en la página 1306 de tu vida y lo que necesitas es avanzar a la 1307. No quedarte atorado en esa página, sino cambiar de página y buscar que tu fe cobre vida y buscar que tu fe crezca, incluso en medio del desánimo, de las dudas, de la angustia, del temor. Porque todo es posible para Dios, dice la palabra. No importa cuál es tu situación actual, Dios puede hacer la diferencia. Dios puede traer sanidad, paz, perdón, restauración. Dios puede hacer todo eso. Incluso ahora, cuando hay algo que está muerto en ti, el poder de la resurrección de Cristo puede traerte de vuelta a la vida abundante que Él desea que tú vivas, que tú experimentes todos los días. Y esa vida abundante solamente existe en Él. No hay manera de hallar esa vida abundante fuera de Él. Y cuando volvemos a Juan 11, observa lo que dice el verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es decir, Dios puede resucitarte a la vida abundante que solo es posible en Él. Pero ¿qué pasó con Marta? Marta respondió, es cierto, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y luego le hace una pregunta fundamental, básica, que no solo es para Marta, sino es para ti y para mí en este momento. Jesús le pregunta, ¿lo crees, Marta? Jesús pregunta, ¿lo crees, Marta? ¿Qué significa esto? Que la resurrección no es un evento, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. El primer yo soy de esta serie que estamos comenzando de mensajes el día de hoy es yo soy la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. No solo se trata de lo que Jesús hace, sino de lo que Él es. Lo que está muerto vuelve a la vida cuando la resurrección se hace presente, como por ejemplo tú y yo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que cuando Cristo se aparece viene a dar vida a este cuerpo, a esta mente, y una vida totalmente nueva en Cristo. Él es la resurrección y la vida. Dicen los versos 43 y 44 de Juan 11. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y aquí forzosamente necesitamos hacer un contraste entre las dos historias, la de Lázaro y la de Jesús. Jesús estaba muerto en una tumba. Había una piedra que estaba bloqueando la entrada y como escuchábamos en la mañana, dicen los eruditos que muy probablemente no era circular, no era redonda, no era circular, sino cuadrada y había que levantarla para poder quitarla. Como que todas las imágenes que vemos de la famosa piedra de la tumba la pintan como si fuera redonda y entonces pues eso sería hasta cierto punto fácil de rodar. Pero la idea no es que fuera fácil de rodar, sino difícil de rodar, de quitar. Bueno, Jesús tenía una piedra bloqueando la entrada de su tumba. Lázaro había muerto y estaba en una tumba, y había una piedra bloqueando esa tumba. Cuando Jesús va a Lázaro, le dice a los discípulos, quiten la piedra. Y cuando Jesús estaba en la tumba, las mujeres que llegan por la mañana a buscar el cuerpo del Señor, se preguntan, ¿quién va a quitarnos la piedra de la tumba?
A lo mejor algunos de ustedes se sienten muertos en el interior. Es decir, han perdido la fe, han perdido la esperanza, sienten que Dios está tardando, demorando en algo, están desanimados, tienen dudas, se sienten como atrapados en una tumba, sienten que no tienen fuerzas para quitar la piedra. Bueno, hoy es un buen día para recordar que Cristo quitó la piedra y salió triunfante y victorioso. La muerte no pudo retenerlo, y ese último enemigo que quedaba, como dice la Escritura, fue derrotado por completo. La misma voz que llamó a Lázaro para que saliera de esa tumba, te está llamando a ti hoy. Y te está diciendo, sal de la tumba. Cualquiera que sea tu tumba, algún pecado en el que has estado sumido, alguna adicción, alguna relación fallida, alguna enfermedad, cualquier cosa. La resurrección de Cristo debe ser un recordatorio de que tus pecados pueden ser perdonados. No porque eres bueno, sino porque Él es bueno. Debe ser un recordatorio de que puedes ser liberado, no porque eres fuerte, sino porque Él es fuerte. Y debe ser un recordatorio de que puedes sentir su presencia, no porque te lo mereces, sino por su gracia. La resurrección no es lo que Él hace, sino lo que Él es. Y donde Él se presenta, todo vuelve a la vida. Todo vuelve a la vida. Si tú estás batallando con alguna de estas cosas que hemos hablado, lo que tienes que hacer es caer rendido a los pies del Señor y decirle, necesito tu intervención en mi vida. Necesito que me vuelvas a la vida. Porque ¿recuerdas la pregunta final que le hace a Marta? Es la misma que te hace a ti. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que de verdad Cristo puede restaurar tu matrimonio? ¿Tú crees que de verdad Cristo puede darte la sanidad que necesitas? ¿Tú crees que de verdad Cristo puede satisfacer todas las necesidades materiales que estás teniendo en este momento? ¿Tú crees que de verdad Dios puede ayudarte a levantar tu negocio para que pueda volver a ser lo que antes era, incluso mejor? ¿De verdad lo crees? ¿Tú crees que de verdad Dios puede hacer de ti el discípulo que Él quiere que tú seas? O a lo mejor tú mismo te sientes un caso perdido. No hay nada más que hacer conmigo. Jesús sigue diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y conmigo, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Cristo resucitó para quitar tus dudas y ayudarte a creer en Él. Cristo resucitó para quitar tu desánimo y ayudarte a experimentar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cristo resucitó para que puedas entender que Él nunca llega tarde. Cristo resucitó para que recuerdes que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Él es la resurrección y la vida. Así que sumérgete en su presencia, sal de la tumba que te retiene por medio de su poder. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirte a ti que tal vez estás conectado con nosotros por primera ocasión, a ti que alguien te invitó, algún familiar o algún amigo te invitó, y nunca habías escuchado algo como esto antes, que hoy es el día en el que Él puede darte la vida que tú necesitas. Porque el pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura.
Y todos somos pecadores y todos merecemos la muerte. Pero la Biblia también dice que la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos quiere dar, es el de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere resucitarte a una vida nueva, completamente nueva en Él. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte, es decir, abandonar esa vida que has llevado, dar media vuelta y correr a Dios. Arrepentirte de tus pecados es cambiar de idea, cambiar de mente, cambiar de dirección, dejar eso que estabas haciendo para ir en pos de Dios, arrepentirte y creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para vivir, morir y resucitar, y a través de ese precioso sacrificio, darte la vida que tú necesitas. Una vida que es eterna y que es abundante. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de rendirle tu vida a Jesucristo, de decirle: no quiero más seguir siendo quien gobierne mi vida. Quiero estar completamente rendido a ti para que tú la gobiernes. Y lo único que hay que hacer es arrepentirse y creer. Así que yo quiero invitarte a que, reconociendo que eres pecador o pecadora, te arrepientas de tus pecados, creas en Cristo Jesús, creas, como lo dijo el apóstol Pedro, que Él es el Hijo de Dios. Y entonces, que tomes tu cruz y lo sigas. Que sigas sus pasos, sigas sus pisadas, que vayas por donde Él va, que hagas lo que Él hace, que digas lo que Él dice, y que entonces seas un discípulo de Jesús. Y entonces goces de la vida nueva y abundante que Él quiere regalarte a ti, por su gracia. Si ese es tu caso, si tal vez tú estás desesperado, como lo hemos dicho hace un momento, por todas estas cosas, hoy es un buen día para entregarle tu vida a Jesús, para dejar que Él gobierne. Y si ese es tu caso y quieres hacer esto, mándanos un mensaje ahí en los comentarios, escríbenos, dinos: yo quiero seguir a Jesús. Yo no quiero seguir viviendo la vida que he vivido y quiero vivir esa vida nueva de la que hablan. Mándanos un mensaje y déjanos saber quién eres para poder ayudarte en tu crecimiento, para poder animarte. Estamos listos para ayudarte. Estamos listos para guiarte en este proceso de transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Pero si tal vez esta es una decisión que tú hiciste ya en algún momento dado en tu vida, hace muchos años o hace pocos, no importa, hoy es un buen día para recordar que Cristo tiene todo el poder para ayudarte con eso, con lo que estás luchando hoy. Hoy es un buen día para recordar que Cristo venció. Y que no tenemos que seguir batallando con esas cosas, con esos pecados, con esas luchas, con esos problemas, con esas situaciones con las que hemos estado batallando. Que podemos correr al Salvador y decirle: te necesito en esto en particular. Y entonces comprometerte con Él a caminar siguiendo sus pasos y dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Confiando, descansando en Él, dependiendo de Él absolutamente. Quiero invitarles a cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y a que podamos tomar un momento para orar. Y aprovechando que yo estoy aquí en vivo, aunque ustedes están en sus casas, y que aquí tengo un pianista, quiero pedirle a ese pianista que vaya al piano y me ayude. Porque dice el himnólogo: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, triunfaré mañana. Y mientras Él nos ayuda tocando las notas de este hermoso himno,
Ustedes van a cerrar sus ojos ahí donde están, y si pueden doblar sus rodillas ahí donde están, en la sala de su casa, o en donde sea que estén. Y vamos a orar juntos y vamos a decirle: Dios, gracias, porque hoy celebramos que tú venciste la muerte. Hoy celebramos que tú ganaste la victoria para nosotros y nosotros la reclamamos. Pero la reclamamos sometiéndonos a ti, rindiéndonos a tu voluntad, dejándote ser y hacer en nosotros lo que tú quieres ser. Ayúdanos. Así que cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias porque estuviste dispuesto a dar tu vida en la cruz, en la más terrible de las muertes posibles para un ser humano. Porque decidiste obedecer al Padre mucho más de lo que anhelabas hacer tu propia voluntad, cuando dijiste que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y porque a través de ese precioso sacrificio nos diste vida. Pero Señor, debemos reconocer que a veces las circunstancias, los problemas, las angustias que tenemos que enfrentar en nuestra vida nos hacen perder el foco de lo que tú eres capaz de hacer. Nos hacen dudar, nos hacen angustiarnos, nos hacen preocuparnos. Pero hoy, Señor, hoy que recordamos que tú resucitaste con poder, que venciste la muerte, también, Señor, nos sometemos a ti, nos comprometemos contigo para dejar que tú hagas en nosotros lo que estás queriendo hacer. Y que podamos decir con gozo y con gratitud desde lo más profundo de nuestro corazón, que porque tú vives, nosotros triunfaremos mañana. Ayúdanos a recordar eso, Señor, en nuestros momentos más difíciles, cuando la lucha es más dura, cuando el desánimo es más profundo. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres vida, y déjanos sentir esa vida. Tócanos con todo poder, Señor, especialmente en aquellas áreas de nuestra vida que tú sabes que estamos luchando y batallando. Y toca la vida de alguno para que hoy pueda ser el día en el que goce de esa bendita salvación que hay en ti. Gracias, Padre, por tu amor y bondad, por tu gracia, porque no mereciendo nada de lo que has hecho, nosotros lo hemos podido gozar. Gracias, Señor. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Seguro te lo sabes, cántalo ahí en casa. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él.
Señor, porque tú vives, nosotros triunfaremos mañana. Danos esa profunda convicción en el corazón y ayúdanos a rendirnos, a someternos a ti de tal manera que esto sea una realidad cotidiana en nuestra vida y que este día de resurrección no pase como cualquier otro, sino que sea un día, Señor, en el que podamos verdaderamente gozar de la bendición de una vida abundante en Cristo. Porque tu palabra dice que tú eres la resurrección y la vida. Y nosotros lo creemos, Señor. Y queremos gozar de eso. Te alabamos y te agradecemos tu bondad y amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.